Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos del tercer convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949. Para ello, el video estará a cargo de Adriana Camila Canasto Bonilla, Paula Franceli Núñez Villamil y quien les habla, Jason Stewart Rodríguez Molina. Para poder hablar de este convenio, tenemos que contextualizar qué es un prisionero de guerra. Para el Comité Internacional de Cruz Roja, los prisioneros de guerra suelen ser miembros de las Fuerzas Armadas de una de las partes en conflicto que caen en poder del adversario. Para la Real Academia de la Lengua Española, un prisionero de guerra es un militar u otra persona que en campaña cae en poder del enemigo. Como tal, puede que sea un soldado, un piloto o un marino que es hecho prisionero por el enemigo durante o inmediatamente después de un conflicto armado. El artículo cuarto del tercer convenio de Ginebra protege al personal militar capturado, algunos guerrilleros y algunos civiles, o como tal los civiles. Esto se aplica desde el momento de la captura hasta cuando es liberado o repatriado. Uno de los principales puntos de esta convención hace que sea ilegal torturar a los prisioneros. El estatus de prisionero de guerra no incluye a los desarmados o a los no combatientes capturados en tiempo de guerra, los cuales están protegidos por la Cuarta Convención de Ginebra, algo más que pues la tercera. Los prisioneros de guerra en la antigua Roma ocupaban un papel significativo en la economía, la cultura y la política del Imperio Romano. Un autor destacado que ha abordado el tema es Keith Bradley, quien en su obra Esclavitud y Sociedad en Roma de 1994 ofrece un análisis detallado sobre el papel de los prisioneros de guerra en la sociedad romana, y los cuales eran capturados durante las campañas militares y batallas. Tras su captura, los prisioneros eran sometidos a diversas formas de evaluación y clasificación, y los soldados romanos eran los que decidían el destino de los prisioneros en función de su utilidad potencial, bien sea para esclavitud, trabajo en infraestructuras como gladiadores o para un rescate o un intercambio. Durante el siglo XIX se incrementaron los esfuerzos para mejorar el tratamiento y el proceso de los prisioneros. El periodo extensivo del conflicto durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y las guerras napoleónicas de 1793 a 1815, seguidas de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, llevó al surgimiento de un sistema de carteles para el intercambio de prisioneros. Incluso cuando los beligerantes estaban en guerra, un cartel era usualmente acordado por el servicio armado respectivo para el canje del personal del mismo rango. El objetivo era lograr una reducción del número de prisioneros aprehendidos, mientras que al mismo tiempo se aliviaba la escasez de personal cualificado en el país de origen. En 1863 se promulgó en los Estados Unidos el Código Liber, que unilateralmente protegía legalmente los derechos de los prisioneros. Más tarde, como resultado de estas convenciones emergentes, se celebraron varias conferencias internacionales, empezando con el primer convenio de Ginebra de 1864 y el no ratificado proyecto de declaración concerniente a las leyes y costumbres de la guerra en Bruselas de 1874, donde las naciones estuvieron de acuerdo en que era necesario prevenir el trato inhumano de los prisioneros y el uso de armas que causaran daño innecesario. Aunque no se ratificaron inmediatamente tales acuerdos por parte de las naciones participantes, el trabajo continuo resultó en la adopción de nuevas convenciones que fueron reconocidas como derecho internacional, en las que se especifica la exigencia de que los prisioneros de guerra fueran tratados humanamente. Durante la Primera Guerra Mundial, alrededor de 8 millones de soldados se rindieron y fueron encerrados en campos de prisioneros de guerra hasta el fin del conflicto. Todas las naciones prometieron seguir las reglas de la Haya sobre el trato justo a los prisioneros de guerra, y en general los prisioneros tuvieron una tasa de supervivencia mucho más alta que los que no fueron capturados. Las rendiciones individuales fueron poco frecuentes. Una gran unidad se rendía generalmente con todos sus hombres. Una vez que los prisioneros llegaban a un campo de prisioneros de guerra,
en general estaban en instalaciones adecuadas, gracias en parte a los esfuerzos de la Cruz Roja Internacional y las inspecciones de las naciones neutrales. Se estima que entre 6 y 10 millones de prisioneros de guerra resultaron muertos en la Segunda Guerra Mundial. Tanto Alemania como Italia respetaron el Convenio de Ginebra en cuanto al trato a los prisioneros de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros aliados occidentales, incluyendo a las tropas de origen judío. Los soldados fueron obligados a trabajar en condiciones bastante tolerables, mientras que los oficiales no tenían que hacerlo, aunque era frecuente el racionamiento de los alimentos y las marchas forzosas para alejarlos del avance aliado. Solo 8.340 prisioneros occidentales, sin contar a los franceses, murieron en cautiverio. En conclusión, a lo largo de casi toda la historia de la humanidad, se ha sometido a cautiverio a los combatientes caídos en poder del enemigo en una situación de conflicto armado. Estas personas, conocidas como prisioneros de guerra, siempre han sido particularmente vulnerables a los abusos debido a su vínculo con el enemigo y al hecho de que su cautiverio ocurre, por lo general, en el marco de la hostilidad propia de la guerra. Afortunadamente, el estatuto de prisionero de guerra ha conocido una evolución significativa a lo largo del tiempo y ha quedado en el pasado la época en que la suerte que corrían los soldados cautivos era la ejecución o la esclavitud. Como se ha podido evidenciar, a comienzos del siglo XIX ya hubo iniciativas para mejorar el trato de los prisioneros de guerra, y en 1929 los estados aprobaron un convenio de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra, basándose en los acuerdos establecidos entre los países para protegerlos durante la Primera Guerra Mundial. Fue en el primer tratado multilateral que tenía por fin específico proteger los prisioneros de guerra y fue el precursor del Tercer Convenio de Ginebra. Asimismo, como también se pudo evidenciar, durante la Segunda Guerra Mundial, el convenio de 1929 demostró su efectividad en la protección de los combatientes cautivos en manos de Estados partes en el convenio. Asimismo, pues aspiró a fortalecer esa protección y hacerla universal. El Tercer Convenio de Ginebra constituyó un hito en la historia de los prisioneros de guerra al establecer un marco jurídico sólido para su protección. Adicionalmente, en la actualidad, todos los países del mundo son parte en el Tercer Convenio de Ginebra, que confiere un mandato especial al CICR al confiarle un papel central en la protección de la dignidad y bienestar de los prisioneros de guerra. El Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Este está firmado el 12 de agosto de 1949 en la Conferencia Diplomática de Ginebra. El Tercer Convenio de Ginebra contiene normas específicas relacionadas con el trato debido y la protección a los prisioneros de guerra. Se les debe tratar con humanidad y en particular no pueden ser asesinados ni torturados en ninguna circunstancia. No deben ser sometidos a violencia sexual y las mujeres que estén y otros prisioneros de guerra en situación particular de riesgo gozan de protección específica. Este convenio contiene 143 artículos en los cuales establece que los prisioneros de guerra deben recibir trato humanitario, alojamiento adecuado, alimento adecuado, vestimenta adecuada y atención médica apropiada. Además, en sus disposiciones encontramos que existen pautas de el trabajo, la disciplina, la recreación y los juicios penales a los cuales serán sometidos los prisioneros de guerra. Esto incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas, las milicias voluntarias, incluidos los movimientos de resistencia, los civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas y los cuerpos voluntarios que actúan dentro o fuera del propio territorio y caen en poder del enemigo son llamados prisioneros de guerra. El artículo 2 nos habla de la aplicación del convenio en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las altas partes contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.
El convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una alta parte contratante, aunque tal ocupación no encuentre residencia militar. Si una de las potencias en conflicto no es parte en el presente convenio, las potencias que son partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por el convenio con respecto a dicha potencia que sí acepta y aplica sus disposiciones. El artículo 3 nos habla sobre las prohibiciones. Entre estas tenemos atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. También la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las conductas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. La responsabilidad por el trato de los prisioneros. Los prisioneros de guerra están en poder de la potencia enemiga y no de los individuos o de los cuerpos de tropa que los hayan capturado. El artículo 13, 14 y 16 nos habla sobre que ningún prisionero de guerra podrá ser sometido a torturas o experimentos médicos. Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos contra todo acto de violencia, insultos y curiosidad pública. El artículo 17 nos habla sobre el interrogatorio del prisionero. El prisionero de guerra no tendrá obligación de declarar más que su nombre completo, su rango, la fecha de su nacimiento y su número de matrícula militar. El artículo 23 habla sobre la seguridad de los prisioneros y es que las mujeres deberán ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo. El artículo 25, 27 y 30 habla sobre que los captores no deberán aplicar medidas ni represalias ni ejercer discriminación contra los prisioneros basadas en raza, nacionalidad, religión o las opiniones políticas en cualquier circunstancia. El artículo 50 y 54 habla sobre que los prisioneros de guerra deberán ser alojados en refugios limpios y adecuados y recibir alimentos, ropa y asistencia médica necesaria para mantener su salud en buenas condiciones. Y en ningún caso deberán retenerse en regiones donde estén expuestos al fuego ni podrán utilizarse su presencia para proteger ciertos puntos o lugares contra los efectos de operaciones militares. Luego nos encontramos con los artículos 82 y 84, el cual nos habla que los prisioneros que se encuentran sujetos a las leyes de sus captores podrán ser juzgados por estos mismos. El captor debe garantizar un trato justo, imparcial y la asistencia de un abogado competente para el prisionero. Después nos encontramos con los artículos 109 y 110, el cual nos habla de los prisioneros de guerra que están gravemente heridos, los cuales deberán repatriarse. Esto quiere decir que estos deben trasladarse a su lugar de origen. También nos encontramos con el artículo 118, el cual nos manifiesta que al finalizar las hostilidades, todos los prisioneros de guerra deben ser liberados y, si así lo solicitan, repatriarse sin demora alguna. También nos encontramos con el artículo 125, en el cual nos menciona al CICR, que es quien tiene derechos especiales para llevar a cabo actividades humanitarias a favor de los prisioneros de guerra. Junto con el CICR y otras organizaciones imparciales de ayudas humanitarias autorizadas claramente por las partes del conflicto, se podrán hacer visitas a los prisioneros de manera privada, examinar las condiciones de cautiverio y también verificar el cumplimiento claramente de las normas establecidas en los convenios. Es por esto que también se debe garantizar que se hagan entregas de suministro de socorro a los prisioneros de guerra. Luego nos encontramos con los artículos 70 y 72, el cual nos habla que los nombres de los prisioneros de guerra deberán enviarse de inmediato a la Agencia Central de Búsquedas del CICR, puesto que los prisioneros de guerra estarán autorizados a intercambiar correspondencia con sus familiares y también recibir paquetes de suministro de socorro a su nombre.
Bueno, este Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue el órgano jurisdiccional ante el que se desarrollaron los juicios o procesos de Tokio organizados contra los criminales de guerra japoneses una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero para poder entender lo que hizo este Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, tenemos que entender el contexto histórico. Pues bien, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba en un escenario complejo, pues donde la expansión por el Pacífico y la defensa de su papel en Asia, pues lo impulsaron a visibilizarse como un actor del conflicto. Para el año pues 1941, Hideki Toyo pues es nombrado como el primer ministro y las tensiones entre los Estados Unidos y Japón se encontraban pues en un alto nivel. Tras una conferencia imperial, la cual intentó buscar una solución a la crisis de relaciones exteriores con los Estados Unidos y al embargo como tal impulsado por este país, concluyó que las negociaciones entre ambos países habían fracasado. Es así que el 7 de diciembre se presentó un ataque aéreo en la isla de Pearl Harbor, como todos conocemos, y esta es la estrategia de guerra que estuvo determinada bajo dos oleadas. La primera de ellas conducida por Mitsu Fuchida, en el cual 183 aviones llegaron a Oahu. En la segunda, pues 162 aviones atacaron distintos lugares de esta base naval. Eh, el ataque pues cobra la vida de 2000, alrededor de 2.403 norteamericanos y 1.178 heridos. Pues como tal, Pearl Harbor posicionó a Japón en una ventaja militar que le permitió avanzar militarmente a través del Pacífico. Esto pues en Indonesia, Birmania, Hong Kong y Filipinas. Asimismo, durante la ocupación de Japón en estos territorios, el ejército imperial japonés desconoció los derechos de los civiles y prisioneros de guerra, llegando a permitir el uso de armas químicas y distintas formas de control y sometimiento de la población civil para mantener su dominio en estas tierras. Bueno, los hechos del caso en concreto es un recuento, una serie de actividades llevadas a cabo por el mismo Hideki Toyo en las posiciones pues, militares y civiles que tuvo a su cargo, tales como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de 1931 a 1933, como jefe de Estado Mayor del Ejército de Kwantung de 1935 a 1938 y como viceministro de guerra desde 1938 a 1940, y es desde este momento que Toyo y sus subordinados planearon y libraron guerras de agresión contra los vecinos de Japón como tal. Eh, bueno, también tenemos que verlo como ministro de guerra. Toyo subió como ministro de guerra en 1942 y en este cargo envía un telegrama aprobado por él y que fue enviado al viceministro de guerra del Estado Mayor del Ejército de Corea pidiendo el internamiento de 1.000 soldados británicos y 1.000 soldados americanos que eran los prisioneros de guerra. Esto se hizo en Corea el 13 de agosto de 1942. Se pasó una ley que establecía que los hombres de las fuerzas aliadas que participaran en bombardeos en contra de territorios ocupados por Japón serían tratados como violadores de las leyes de la guerra y sujetos a juicio y castigo por parte de las fuerzas japonesas. El 19 de mayo de 1943, estos prisioneros, los cuales nombré los británicos y los americanos, fueron usados para construir el ferrocarril de Tailandia a Birmania.
Como hemos podido ver, pues las posiciones de Toyo, tanto políticas y militares, desde 1940 a 1944, lo llevaron a tener una relación directa con el tratamiento de los prisioneros de guerra y civiles internos en la zona de guerra. Pues bien, los cargos que se imputan contra el principal responsable, Hideki Toyo, es el participar como líder, organizador, instigador o cómplice en la formulación o ejecución de un plan de conspiración común del 1 de enero de 1928 al 2 de septiembre de 1945 para librar una guerra de agresión y guerra en violación de derecho internacional contra países que pudieron oponerse a su propósito de asegurar el dominio naval, político, económico y militar del Asia Oriental en su momento, así como de los océanos Pacífico e Índico. También pues el librar una guerra no provocada contra China y librar una guerra agresiva contra varios países como son Estados Unidos, la Commonwealth Británica, los Países Bajos, Francia y la Unión Soviética de su momento. Y como tal, lo que nos atañe a esta exposición, este cargo es súper importante, el realizar un tratamiento inhumano, ordenado, autorizado y permitido de prisioneros de guerra. Este es un hito importante dentro de la historia, toda vez que con base en esto y otros casos que se dieron por la Segunda Guerra Mundial, se da origen al Tercer Convenio de Ginebra de 1949. Y el último cargo que tiene Hideki Toyo en este tribunal es que de manera deliberada e imprudentemente no cumplió con su deber de tomar las medidas adecuadas para prevenir las atrocidades que se cometieron durante la guerra. Por último, todos nos preguntamos cuándo comenzó el CICR a participar en la protección de los prisioneros de guerra. Pues bien, el CICR comenzó a participar en la Agencia de Basilea, la primera de su tipo, la cual fue fundada el 18 de julio de 1870, a solo 3 días del inicio de la Guerra Franco-Prusiana. Durante el conflicto armado, sirvió como oficina de información y socorros para los prisioneros de guerra. El CICR luego volvió a abrir una agencia para cada conflicto armado importante de la primera mitad del siglo XX. El mandato de estas agencias mantuvo la esencia, la cual era ofrecer protección y socorros a los prisioneros de guerra. Luego se hizo extensivo a los internados civiles y a las poblaciones desplazadas. Durante las dos guerras mundiales, como hemos venido hablando a través de la exposición, por ejemplo, la agencia registró los movimientos de los detenidos, investigó el paradero de los desaparecidos y distribuyó correspondencia y paquetes de socorros en los campamentos de detención. Ahora vamos a hablar sobre qué tipo de trato tienen derecho a recibir los prisioneros de guerra. Estos prisioneros de guerra no deben ser retenidos en celdas ni en ningún otro tipo de confinamiento cerrado, excepto en caso de procesos penales o alguna sanción disciplinaria. En cambio, estos pueden ser internados en campamentos para evitar su regreso claramente al campo de batalla. Estos prisioneros de guerra también deben ser liberados y repatriados sin demora cuando hayan cesado las hostilidades activas. Durante el internamiento deben ser tratados con humanidad y respeto por su persona y su honor. Por esto no deben ser interrogados por la fuerza. El DIH dispone condiciones mínimas de internamiento de los prisioneros en relación con el alojamiento, la alimentación, la vestimenta, la higiene y claramente la asistencia médica. Tampoco deben ser sometidos a insultos ni expuestos a la curiosidad pública. Esto pues en veras de proteger su dignidad y seguridad. Por esto no debe confundirse su imagen ni su información personal. También los campamentos de internamiento deben ser
y estar situados a una distancia segura de la zona de combate. Los prisioneros deben ser internados en grupos según su nacionalidad, su idioma, sus costumbres y no deben ser separados de los prisioneros con quien prestaban servicio. También a estos prisioneros de guerra se les debe permitir relacionarse con el mundo exterior, en particular con sus familiares y amigos. También tienen derecho a comunicarse con ellos mediante cartas, mensajes o recibir paquetes individuales o colectivos que contengan alimentos, ropa o insumos médicos. También tienen derecho a enviar tarjetas de captura. Estas tarjetas contienen información acerca del paradero claramente del prisionero de guerra y estas son remitidas a los familiares y a los amigos si así lo desean y a la central de búsquedas. Los prisioneros de guerra deberán recibir atención médica adecuada. Los heridos graves y los enfermos deben ser repatriados directamente y otros prisioneros con necesidad de atención médica pueden ser hospitalizados en países neutrales. Ahora vamos a ver cuánto tiempo pueden permanecer detenidos estos prisioneros de guerra. Depende. Como regla general, deben ser liberados y repatriados sin demora, claramente como lo hemos visto, cuando hayan cesado las hostilidades activas. Sin embargo, hay unos factores como el de la salud de los prisioneros, las políticas de libertad condicional y los acuerdos entre estados pueden propiciar que se les libere antes. También ciertos prisioneros pueden quedar detenidos por más tiempo aunque hayan finalizado las hostilidades si, por ejemplo, están cumpliendo una condena penal. Es por esto que, aunque continúen detenidos luego de finalizado el conflicto armado, los prisioneros de guerra no pierden su estatuto ni la protección del Tercer Convenio de Ginebra hasta su liberación final y repatriación. Sin embargo, estos prisioneros pueden negarse a ser repatriados si tienen motivos para creer que su traslado podría implicar alguna persecución, alguna tortura, muerte o se aplica al principio de no devolución. Otra pregunta que nos planteamos es si estos prisioneros de guerra pueden ser juzgados en un tribunal. Los combatientes, fundamentalmente los miembros de las Fuerzas Armadas estatales, a excepción del personal sanitario y religioso, tienen derecho a participar en las hostilidades. Por ende, cuando están en poder del enemigo como prisioneros de guerra, no pueden ser enjuiciados por el solo hecho de haber luchado por su estado. Por otro lado, no gozan de inmunidad contra los enjuiciamientos por violaciones del derecho internacional humanitario, especialmente violaciones graves que constituyen ya crímenes de guerra. Es por esto que cuando son acusados de haber cometido delitos, tienen derecho a un proceso equitativo y un juicio justo. No pierden su estatuto de prisioneros de guerra y conservan la protección del Tercer Convenio de Ginebra hasta su liberación final y repatriación. Ahora nos vamos a preguntar qué papel desempeña el CICR en la protección de estos prisioneros de guerra. El Tercer Convenio de Ginebra concede al CICR el derecho a visitar los lugares donde puedan encontrarse estos prisioneros de guerra y a entrevistarse con ellos. Es por esto que estas visitas del CICR a los lugares de internamiento ayudan a garantizar que el trato de los prisioneros y las condiciones de internamiento sean acordes al derecho internacional humanitario. El tercer convenio de Ginebra otorga a la Agencia Central de Búsquedas del CICR el papel específico de recopilar y concentrar esta información sobre los prisioneros vivos o muertos para ser transmitidos a las partes y claramente pues a sus familiares. Este sistema ayuda a evitar los casos de desaparición porque pues permite registrar a los que están en poder del enemigo y también poder informar a los familiares de manera digna. Comentarios del CICR de 2015 y 2016 sobre el Convenio 3 de Ginebra. Bueno, esta actualización a los comentarios de los 143 artículos que tenemos en el convenio se considera una
amplia gama de aspectos históricos, tecnológicos, jurídicos, militares, éticos y socioculturales. Estos comentarios se hacen con la colaboración y aportes de abogados del CICR y de otros países, también especialistas con experiencia en materia militar, de protección especializadas en detención y académicos. Los comentarios del CICR se pueden hacer ya que se recurren a registros de archivo del trabajo que se tiene visitando a prisioneros de guerra durante los últimos 70 años. Ese trabajo ha hecho que el CICR sea testigo directo de las medidas adoptadas para cumplir este convenio y también de los desafíos que tiene la implementación de este convenio. Este comentario también va a tener una evolución en el derecho internacional, ya que se hablará del derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos aplicará cuando sea pertinente para interpretar conceptos compartidos como lo son crueles, inhumanos y trato degradante, así como proporcionar a los profesionales más información sobre ciertos temas y en ciertas circunstancias en las que el Convenio Tercero de Ginebra puede verse afectada obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La actualización se divide en tres partes. La primera parte cubre los fundamentos del Convenio de Ginebra número 3, los antecedentes históricos, el alcance personal de la aplicación de la Convención y las protecciones fundamentales y se aplica a todos los prisioneros. La segunda parte eh, proporciona un marco para la comprensión cuando ciertos grupos se activan a las obligaciones a grandes rasgos pueden agruparse como obligación de un poder de detención antes de la posesión de prisioneros de guerra. Las obligaciones nacen de la toma de posesión de prisioneros de guerra y durante su cautiverio, y las obligaciones que surgen al final de un cautiverio de prisioneros de guerra. En la tercera parte se resumen las principales protecciones sustantivas previstas en el Convenio de Ginebra número 3. Principios fundamentales, encontramos que para la protección de los prisioneros de guerra, el Convenio de Ginebra número 3 encarna un equilibrio entre las necesidades de la humanidad y las de las Fuerzas Armadas. Su objetivo, propósito general, es garantizar que los prisioneros de guerra sean humanamente tratados en todo momento, al tiempo que permitan a los beligerantes internar al enemigo capturado. Por otra parte, se reflejan las necesidades de la humanidad. El Convenio 3 de Ginebra proporciona un conjunto de protecciones generales para los prisioneros de guerra, estableciendo estándares por debajo de los cuales el trato que se les ha dado a esos reclusos y las condiciones de que gozan no deben ser disminuidas en ningún momento. Las protecciones generales incluyen las obligaciones de la prohibición de distinciones desfavorables y el respeto de los derechos de las personas y el honor. Esos comentarios se hacen también ya que no se sabía cómo hacer la aplicación de forma que no se fuera contra el derecho internacional de los derechos humanos ni tampoco derecho internacional. En conclusión, a los comentarios del tercer convenio de Ginebra, pues se proporciona un marco sólido para la protección de prisioneros de guerra, por lo que los prisioneros deben ser tratados humanamente, tanto en su persona y en su honor. Asimismo, pues deben ser respetados, deben tener un trato igualitario y pues se debe prohibir la discriminación, o se prohíbe como tal la discriminación. Aunado a lo anterior, se detalla la articulación de estos principios en el convenio, aprendiendo de las experiencias de los conflictos anteriores, como lo son la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero pues se enfoca más enfocado básicamente a la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, los redactores pues, reconocen las aplicaciones esenciales de estos principios que son necesarios para garantizar el trato humano a los prisioneros de guerra y el respeto por su persona y honor, como ya se había indicado. Los redactores también entendieron que por experiencia lo que era esencial para mantener a los prisioneros de guerra era tenerlos en un buen estado de salud mental y físico. También pues se comprende
la realidad de la provisión del cuidado de los prisioneros en medio de hostilidades o el conflicto activo. Estos 143 artículos del convenio proporcionan pues un marco de protecciones realistas, pero también esenciales, que cubren todos los aspectos de la captura de un prisionero hasta su liberación. Y también pues se entienda una repatriación. Algunos de los artículos pues también se refiere a tecnologías obsoletas o a concepciones de la ciencia, pero después de muchas décadas visitando prisioneros el CICR, pues ellos están firmemente convencidos de que las disposiciones siguen siendo relevantes e importantes para los presos de hoy en día, desde el momento de que fue firmado este convenio. Los convenios de Ginebra establecen normas para proteger en conflictos armados a la población civil, los prisioneros, los combatientes, los heridos y los socorros. La guerre avait éclaté en 80. Moi, j'ai commencé à visiter en 82. On visitait une bonne dizaine de milliers de prisonniers de guerre côté Irak. Durante la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 1990, el CICR visitó y protegió a los prisioneros de guerra tanto en Irak como en Irán. En ese entonces, delegado del CICR, Reto Meister visitaba los campamentos de prisioneros en Irak. Visiter les détenus veut d'abord dire prendre leur identité, savoir qui est détenu. Si tu as le nom de la personne, si tu l'as vu, cette personne, vraiment dans la grande majorité des cas, elle ne peut plus disparaître. As soon as the Red Cross came and they started to write down our names and gave us a card and we filled the form, somehow we got a feeling that Iraqis cannot kill us, and it worked. Visiter les prisonniers de guerre, ça sert effectivement à garantir, dans la mesure du possible, des conditions humaines de détention. Dans ce conflit entre l'Iran et l'Irak, ce qui était fondamental, c'était que le CICR pouvait travailler sur la base de la 3e Convention de Genève. C'est la 3e Convention de Genève. Elle prévoit toute une série de règles sur les conditions d'internement des prisonniers de guerre, sur le traitement humain qui doit être accordé aux prisonniers de guerre. Je savais que je ne pouvais pas leur offrir la liberté. Ça serait démesuré de penser ça, n'est-ce pas? En fin de compte, je me suis dit, apporte des choses ou apportons des choses qui remplissent de signification le vide dans lequel vivent ces détenus. Pour moi, c'était des livres. I think the real improvement was the spiritual help that we received from the delegations. The Red Cross started to bring us books. La guerre entre l'Iran et l'Irak était un des derniers grands conflits armés internationaux. Et le régime de Saddam Hussein, profondément inhumain, qui gazait ses propres populations. Or, grâce à la 3e Convention de Genève, les prisonniers de guerre iraniens ont été en gros plutôt correctement traités. C'était presque un peu comme visiter des amis. Dans ma vie de délégué du CICR à l'époque, la finalité, c'était ces personnes. C'était de contribuer et d'aider à ce que leur vie soit vivable et que leur vie ait une signification.